Buenos días, hermanos. Vamos a hacer, por favor, una oración. Nuestro Padre Celestial, agradecemos en esta mañana nuevamente, Señor, como cada domingo, dándote las gracias porque nos permites reunirnos para adorarte, porque nos permites congregarnos alrededor de ti, de tu palabra, para poder tener comunión con la verdad, comunión contigo, y de esa manera, Señor, ser ayudados en nuestro contentamiento, en nuestra vida aquí, Señor, para vivir vidas que te agraden y te glorifiquen, Señor. Ayúdanos en esta parte, Padre, para declarar tu verdad y también, Padre, recibirla en nuestras mentes y corazones para la obediencia. Todas estas cosas rogamos, Padre, siempre suplicando que seamos oídos, que seamos ayudados, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, estamos en 2 Corintios 10, hermanos, por favor. 2 Corintios 10. Y en esta parte, después de haber considerado 2 semanas el tema de la ofrenda, ahora vamos a recordar, a meternos un poquito aquí con el apóstol que, como sabemos, la iglesia de Corinto había tenido algunos problemas, había tenido divisiones, habían tenido que ser regañados debido a su inmadurez espiritual, y esos temas fueron tratados en la primera carta. Al parecer ahora habían sido infiltrados de acuerdo con 2 Corintios 11:20. Al parecer, dice en 2 Corintios 11:20, dice, pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Y en el versículo 22, son hebreos, refiriéndose a los que nos estaban sometiendo, a las personas, entendemos probablemente por estas palabras, judaizantes, que habían entrado en la obra de Corinto, que habían entrado ahí para desbancar prácticamente al apóstol Pablo, y habían entrado sin ser ellos los fundadores de esta iglesia, ¿no? Toda vez que Pablo la fundó, la estableció por la palabra de Dios. Entonces, por eso dice en el 22, son hebreos, yo también, son israelitas, yo también, son descendientes de Abraham, también yo. Obviamente, por esta descripción, ellos serían judíos, ¿verdad? Ellos serían prácticamente de los judaizantes. En 2 Corintios 12:12 nos dice también, con todo, dice el apóstol, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. En esta parte el apóstol está defendiendo los últimos capítulos, desde el 10 hasta el 13. El apóstol defiende su apostolado delante de los corintios, puesto que, como estamos diciendo, había infiltraciones y había personas que querían apoderarse de la iglesia y que se habían enseñoreado de la iglesia de Corinto y prácticamente estaban haciendo de un lado a un lado al apóstol Pablo. Entonces, es así que estos capítulos finales, el apóstol defiende su ministerio en estos capítulos. Entonces, nuestro primer punto, del versículo 1 al 6, aquí podemos entender la forma correcta de pelear la lucha espiritual. El apóstol no mandó guerrilleros, el apóstol no contrató unos mercenarios, ¿no? para combatir a estos invasores. Nos dice aquí, ¿no? La lucha que pelean los creyentes, que peleamos los creyentes, es una lucha espiritual. Entonces, la mentalidad de la iglesia de Corinto respecto a la lucha espiritual, al parecer ellos se fijaban más en las cosas externas, en las cosas materiales. Esto lo entendemos por la forma como estaban tratando al apóstol Pablo, ¿verdad? No lo reconocían, no lo estaban entendiendo, sino que apenas se había retirado de la asamblea, habían empezado a tener problemas.
y habían recibido otras influencias. Leyendo tanto el libro de los Hechos como las otras cartas paulinas, entendemos que los judaizantes andaban detrás de Pablo, ¿verdad? Donde quiera que él estableció una iglesia, siempre llegaban y trataban de infiltrarse para hacerle daño a esa iglesia, para desacreditar al apóstol. Para un judaizante, para un legalista que pensaba que la salvación era por el camino de las obras, de la obediencia de la ley, Pablo era un hereje, ¿no? Pablo no estaba enseñando correctamente el camino de la salvación. Pablo predicaba la gracia de Dios por medio de Cristo, la salvación por medio de la fe en Cristo. Esa es la gracia. Entonces, para ellos, no, ¿cómo va a ser posible que sin hacer nada alguien pueda salvarse? No, lo correcto es esto. Y así no de acuerdo con el mundo, así trataban de manifestarlo. Entonces, los corintios estaban teniendo una mentalidad seguramente como aquella, ¿no? Nos recuerda cuando fueron enviados a predicar Juan y Jacobo, ¿no? Los hijos de Zebedeo, que después que llegaron a una aldea samaritana y que no les escucharon, voltearon hacia Cristo y le dijeron, ¿quieres que descienda fuego del cielo para que acabemos con estos? Entonces, así, ¿no? Ellos querían luchar en la carne, defenderse, quizás atacarlos o alguna cosa así. El cristianismo no es una religión obligatoria. De hecho, cuando uso la palabra religión, me refiero a la religión verdadera que surge. O sea, no hay una religión verdadera con un nombre que diga, esta es la religión verdadera. Hermano, díganos cuál es la religión verdadera, ¿no? No hay una religión verdadera. La única religión verdadera es la piedad, esa es la vida religiosa, la piedad que surge de un corazón regenerado. Esa es la verdadera religión. La obediencia que surge de un corazón regenerado. ¿Me explico? Un corazón regenerado procurará que la comunión con Dios, la lectura de la escritura, la oración, el encomendarse a Dios, el tener en cuenta a Dios toda la vida. Entonces, esa es como una vida, es muy religioso, todo, así es la vida. Pero es algo que surge de una nueva naturaleza. Cualquier cosa autoimpuesta desde afuera se convierte en una ley que quiere gobernarnos y que quiere enseñorearse sobre nosotros. No sé si me explico en esta diferencia. Entonces, bueno, el cristianismo no es una religión obligatoria para imponerse a la fuerza. Muchos con la mentalidad sacralista así lo han imaginado, ¿no? Como la iglesia común, ¿no? Que se estableció. En México nunca hubo evangelistas que vinieran a pregonar el catolicismo, ¿verdad? Fuimos conquistados y se nos impuso la religión de los conquistadores. Eso es lo que se ha hecho. Entonces, es una, en realidad el cristianismo verdadero es una conquista espiritual a través del evangelio, es una persuasión moral y espiritual, eso es lo que es el evangelio, donde la persona es ganada por la palabra de la verdad. Y es Cristo con su evangelio quien conquista las almas. Nosotros predicamos el evangelio, es el poder del Espíritu Santo el que regenera los corazones, el que cambia los corazones, el que gana a las personas. Nosotros solamente predicamos la verdad, pero es Dios el que tiene la palabra. ¿Cuántas veces la escritura nos ha dicho, lo hemos leído aquí, que la salvación no es por no es el fruto de los hombres, no es por la capacidad humana, ¿sí? Nadie puede darse vida a sí mismo. Nos dice, para leerlo por enésima vez, Juan 1, por favor. En Juan 1, en el versículo 12 y 13, nos dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí algunos, como hemos dicho otras veces, confunden la idea de aquellos, de aquella parte donde dice los que le recibieron, para decir, ya ves, tú tienes que recibirlo, tú das el primer paso. No, dice los que le recibieron, y luego se refiere en el versículo 13 aclarándonos que no es la decisión de la persona, así dice, los cuales no son engendrados, y precisamente nos dice ni de sangre,
no porque seas judío, no porque seas de tal raza eres salvo, no, ni de sangre, ni de voluntad de carne. ¿Qué es eso? La voluntad de los hombres, ni de voluntad de varón, sino ¿de quién? De Dios, ¿verdad? Entonces, Dios salva a sus hijos y es una conquista espiritual a través del Evangelio, una persuasión moral y espiritual donde la persona es ganada por la palabra. No es una lucha carnal donde se traen los mejores artistas o se fabrica un escenario no calculado específicamente para convencer a las personas, donde ya es hora de los violines. Todavía cuando meten los violines ya se te derraman todas las lágrimas que tienes, ¿no? Entonces, no, ya fui persuadido, convencido. Claro, todo está prefabricado, ¿no? Cualquiera que ha ahondado un poquito más en cómo se manejan los evangelistas, así lo hacen, ¿no? Es un escenario, es una escenografía, es como si fuera una novela preparada donde usted, ya es el momento, ¿no? Aquí llora y aquí gritas y acá, me explico, todo es una escenografía, ¿verdad? Bueno, ningún escenario es óptimo para darle la vida espiritual a alguien, ¿no? O sea, por mucho que trabajes tú en el escenario, si el Espíritu de Dios no le da la vida a alguien, no puede ser salvo, ¿verdad? Nuestra preocupación es orar, prepararnos, declarar la verdad y esperar que del cielo venga la gracia para salvar a las personas, ¿no? Solo el Todopoderoso Espíritu Santo puede dar vida espiritual a los que están muertos en delitos y pecados. La iglesia de Corinto había olvidado que el reino de Dios, como dijo Pablo, no consiste en bebida, en comida o en apariencia, sino en justicia, paz y gozo espiritual, ¿no? Gozo en el Espíritu Santo. Entonces, Pablo les recuerda en ese capítulo 10 que el evangelio predicado por Cristo consistía, dice, por la mansedumbre y ternura de Cristo. El evangelio no vino con fuerza, el evangelio no vino con guerreros, con soldados, con personas que estuvieran empujando. El evangelio vino con la mansedumbre, la ternura, el amor, la humildad de Cristo. De eso estaba vestido Cristo, ¿no? Entonces, es un mensaje, el mensaje del Evangelio es un mensaje que enfatiza lo espiritual, que enfatiza el amor y sus frutos, que enfatiza una renovación espiritual, más que una mera profesión externa o un mero sacramentalismo. Conocemos el sacramentalismo porque vivimos en un país que es sacramentalista, ¿verdad? ¿En qué consiste la salvación? Si tienes que cumplir los 7 sacramentos, ¿no? Entonces, si vas cumpliéndolos, te vas salvando, así. Si al final se te olvidó todo, te echan las santas olas, les digo yo, los santos óleos, y ya, al final te declaran salvo, ¿no? Por una módica cantidad. Claro, el sacerdote no va a ir de a coscorrón a darte los santos óleos, ¿verdad? Entonces, así es el sacramentalismo, ¿no? Las personas te hacen creer que a través de guardar un rito tú eres salvo. Ya te bautizaste, ya hiciste tu, ¿cómo se llama? Ya se me están olvidando. ¿La qué? La confirmación, la primera comunión. Sí, bueno, total, hasta las santas olas, ¿no? Hasta los santos óleos. Perdón por la expresión, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que las personas creen que así se va a salvar, ¿no? Y esa frase que siempre dicen en los funerales, ¿no? Se nos adelantó nuestro hermano, o sea, se les adelantó, pero era un borracho parrandero y jugador, pero ellos, mediante un sacramento y mediante la acción de un sacerdote, piensan que esa persona va a ir al cielo, ¿no? Un grave error, un gravísimo error, ¿no? Entonces, el mensaje del Evangelio es espiritual, enfatiza el amor, una renovación interior sin la cual no puede haber un cambio, no puede haber una obediencia verdadera. O sea, hay que
dividir el pensamiento, ¿no? No es la obediencia externa solamente lo que cuenta para llegar al cielo. Ese sería el camino de las obras, ¿no? Me porto bien y llego al cielo. No, o sea, se sorprenden las personas cuando les decimos que las obras de una persona inconversa son abominación para Dios, es lo que enseña la Escritura. No, no, ¿cómo es posible? O sea, son buenas en sentido relativo. Aquí, o sea, si usted le da 100 pesos al pordiosero, ¿es bueno o es malo? Es bueno. ¿Lo salva? No, es bueno en sentido relativo. Si reparte comida, si pone un comedor para pobres, ¿es bueno o es malo? Es bueno. ¿Eso los salva a ellos? No, no, es un acto de bondad terrenal y nada más. ¿Sí? Solamente Dios puede obrar la salvación en una persona. O sea, por eso es tan complicado, ¿no? Cuando uno viene de una religión común y escucha el evangelio que uno no puede ser salvo por lo que uno hace, pero ¿cómo? Si es que es salvo por gracia, ¿y cómo es eso? Es salvo por la obediencia de otro. Híjole, entonces yo no tengo que hacer nada y estamos acostumbrados, no, si no me cuesta nada, no, entonces no va a servir, no me voy a sentir seguro, tenemos que hacer algo, obras para sentirnos como que estamos ganando la salvación, ¿no? Es de más simpatía el camino de las obras que el camino de la gracia, ¿no? El camino de la gracia nos humilla, porque nos hace ver que no tenemos nada ni podemos poner nada y que no alcanzaríamos nada de parte de Dios si no fuera así, Él extiende su mano hacia nosotros. Tú puedes rasguñar y gritar y brincar si Dios no extiende su mano, su gracia hacia ti. No puede venir. ¿A qué te ves obligado? Si en realidad tienes convicción de pecado, te ves obligado a rogar, a suplicar por la salvación que viene del cielo, ¿no? Entonces, acusaban a Pablo en esta parte, como escuchamos, acusaban a Pablo de ser una persona, de ser humilde en su persona. O sea, porque no tenía una gran personalidad y no era un hombre robusto, así, grandote, que impresionara a las personas, ¿no? Pablo decía, no, por eso nos estás mandando por carta y nos regañas por carta. Sí, porque en persona te presentas como así muy tranquilito, ¿verdad? Y por carta eres duro, duro con ellos, ¿verdad? Entonces, osado es la palabra usada aquí. La palabra osado tiene varios sinónimos, ¿no? Valiente, audaz, resuelto, atrevido. Es así como cuando nos estamos peleando con alguien por tal, pues qué, pues lo que quieras, ¿no? Y ya cuando se pone frente a frente, como que nos hacemos para atrás, ¿verdad? Muy osado así, por carta, pero de frente, dicen, ¿por qué no viene a decirnos? Nosotros hemos estudiado el final de la primera carta a los Corintios y el primer capítulo de la segunda carta, ¿no? ¿Por qué no vino Pablo? Dice, en verdad les digo que por ser indulgente no fui a visitarles, ¿no? Por ser indulgente, por no llegar con la espada desenvainada y aplicar la disciplina contundente ahí. Preferí esperar para ver los resultados, lo que trajera Tito, de qué habían hecho. Ese es el punto, ¿no? Así pues, Pablo nos aclara en este pasaje que la lucha cristiana no es en la carne, sino que es una contienda espiritual. Todos nosotros nos acordamos de Efesios 6, ¿no? Que la lucha es espiritual, que la lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades y huestes espirituales en las regiones celestes. Por lo tanto, ¿qué se nos aconseja? Ponernos el cinturón de la verdad, ponernos la coraza de la justicia, la justificación de Cristo, ¿no? Es calzarnos con el apresto del Evangelio, tenerlo a flor de piel, a flor de labio, el Evangelio rodeando toda nuestra vida, ¿no? Apoyándonos en él en todos sentidos.
usando especialmente el escudo de la fe, la verdad de Dios para combatir todas las doctrinas, todas las enseñanzas, todas las incongruencias que existen en nuestro mundo, sí, teóricamente, ¿no? Entonces, siempre anteponemos el escudo de la verdad, nos ponemos, dice, el yelmo de la esperanza de salvación. Eso lo sabemos, ¿no? Que es crucial en la lucha. No podemos salir a la lucha sin casco porque nos parten la cabeza, ¿no? De un espadazo. Entonces, si nosotros no estamos preparados para dar razón de nuestra fe, vamos a estar batallando, ¿no? Entonces, y finalmente dice la espada del Espíritu, que es un arma de defensa y un arma de ataque. La verdad es un arma de ataque, ¿no? Cuando tú le bueno, a ver, entonces, platícame de dónde sacaste tú que la salvación es por obras. Y lo que vamos a encontrar siempre es que pues me lo dijo mi mamá, mi papá, mi abuelito, mi bisabuelito. ¿Y dónde está en la escritura? Es que las obras salvan, ¿no? ¿Has leído la Biblia? No. Y empiezas a escudriñar, ¿no? Y le enseñas y la persona se queda asombrada, ¿no? Es que nadie me había dicho eso. Bueno, entonces, los elementos o armas de lucha no son como la guerra, ¿verdad? No son carnales. El cristianismo es una persuasión moral y espiritual. La verdad predicada en el poder del Espíritu Santo, respaldada divinamente, es lo que trae la salvación a los pecadores. Eso es. La verdad predicada, respaldada divinamente, ¿no? Por el poder del Espíritu Santo, es lo que salvará a las personas. Hermanos, la ejecución de sacramentos no salva, ni salva, no salva y ni ha salvado nunca a nadie. La ejecución de sacramentos no sirve. Dice Pablo que es la verdad revelada de Dios la que derrumba los engaños de los ritos y las religiones. Ese es el asunto. Dice antes, llevando cautivos, ¿sí?, a la obediencia de Cristo, todas las doctrinas, todas las enseñanzas, todas las fábulas, todo lo que se dice en el mundo, llevándolo, examinándolo a la luz de la verdad, para ver si es aprobado o reprobado. Estas cosas serán derrumbadas por la verdad de Dios, la idolatría derrumbada, ¿no? El autosacrificio derrumbado. Cualquier religión es derrumbada, derrumbada por la verdad de Dios. Entonces, esta es la bandera evangélica. Solo Cristo salva, solo Cristo limpia pecados, solo Cristo regenera. No hay otra manera de ser salvo. Entonces, esta pelea se lucha de esta manera. Históricamente se puede comprobar que los católicos y lastimosamente algunos grupos protestantes se han extendido o impuesto por conquista o a la fuerza su causa. En la historia tenemos eso, ¿no? ¿Cuándo fueron a predicar los católicos? Fue una religión establecida, forzosa, ¿sí? No podías salirte del gobierno de ellos. Mira, tú nacías y luego ya te bautizaban, te preguntaron, te enseñaron. No, solamente te bautizaron y te metieron en una religión. O sea, ya cuando tú empezaste a caminar, ya estabas casi vestido de Juan Cieguito, digo yo. Entonces ya ibas encaminado. Ya no te dieron alternativa. Te vamos a predicar la Biblia para que tú entiendas y escojas que no fue así. Nos metieron en el carril. Ya cuando menos acordaste, en mi caso, el engaño duró hasta los 22, 24 años por allí, más o menos. Ya había pasado lo de siempre, ¿no? El bautismo, la confirmación, la comunión, el matrimonio, y ya cuando estábamos tronando la fiesta, entonces vino la verdad, ¿no? O sea, pero 22 años caminaste en el carrilito ahí avanzando, sin saber la verdad.
Les he platicado 20 veces, 21 hoy, ¿no? Cuando llegaban los evangélicos a la casa, había un templo evangélico bautista, ahí a media cuadra de donde yo vivía, ¿verdad? Y tocaban la puerta para repartir folletos y eso, y decían, ¿quién es? Yo era el más chico de la casa, entonces yo era el portero oficial. Entonces, son los evangélicos, ciérrale la puerta. Entonces, no, yo agarraba hasta para cerrarle, ¿no? Los niños de los evangélicos que había ahí a media cuadra no jugaban, no salían, no se relacionaban con los demás, estaban totalmente cooptados, ¿no? Es difícil, es difícil para un niño entender estas cosas, ¿no? Pero si ellos lo juegan, sí, lastimosamente a esa edad ya el vocabulario florido de algunos mexicanos ya va muy avanzado, ¿verdad? Entonces, y ellos así ni hablaban, los empujabas, los lastimabas y no hacían nada, ¿no? Tú ya estabas casi en guardia, ¿no? Terrible. O sea, ahora lo vemos y decir, un pillo de 7 suelas, ¿no? Si no es de que 14 al doble, ¿no? Todavía. Entonces, hermanos, este, por supuesto, hemos de hacer este comentario aquí también. Por más que lo adornen hoy en día, ¿no? Los españoles, los portugueses, los franceses, los ingleses, no vinieron a evangelizar Latinoamérica. Eso nunca lo vamos a ver, ¿no? Así de esa manera. Más bien se impusieron y conquistaron, nos impusieron una religión. En este caso fuimos conquistados por los españoles. ¡Ah! Todo lo demás fue desechado, ¿verdad? Ya no te dieron alternativa. O sea, por supuesto, Hernán Cortés llegó con una Biblia, le dijo, hermanos indios, pongan atención, les voy a predicar el Evangelio. No, hermanos, mucho menos no para que tomen sus decisiones. No, hermanos, fuimos conquistados, ¿no? Fue una religión impuesta, ¿no? Es algo terrible, ¿no? Cuando, cuando el mundo entonces, entre comillas, civilizado, ¿no? Viene, sea de Europa o sea del norte, y ve, ¿no? La sumisión de los mexicanos, ¿no? La sumisión de Latinoamérica. Es decir, ¿por qué estos son así? Pues porque todo el tiempo hemos sido esclavos, porque todo el tiempo hemos estado sometidos, no hay libertad. O sea, ese es el asunto. La verdad de Cristo nos libera en todos los sentidos, en todos los sentidos. Entonces, es algo maravilloso, ¿no? Darte cuenta, ¿no? Ser una persona libre verdaderamente, aunque la verdadera libertad está en Cristo, por supuesto, ¿no? Entonces, todo fue impuesto aquí. Ahora, Pablo enfatiza aquí en este pasaje que la lucha cristiana verdadera no es en la carne, sino es una lucha espiritual. Es pues el poder divino aplicado por medio de las oraciones y la predicación de la iglesia lo que ayudará a los corintios y a nosotros, ¿no? Es lo que dice Pablo. O sea, no es una revuelta, no es traer un pastor más guapo lo que va a ayudar a la iglesia, ¿no? En este caso, el que quería meterse en lugar de Pablo probablemente era un pastor más guapo que Pablo, ¿no? ¿Sí? Entonces, se trata del testimonio de la verdad, se trata del testimonio de nuestras vidas, del amor. No nos recordamos, no los dichos en el primer siglo de la iglesia. Mirad cómo se aman. ¿Sí? Mirad cómo se aman entre ellos, ¿no? El amor debe reinar en nuestras vidas, en las vidas de los creyentes. Las personas que ven una verdad sostenida no solamente con los labios, sino con la conducta y amor específico de acciones, o sea, son persuadidos de que tenemos la verdad. Ese es el asunto, ¿no? Nuestros hijos serán persuadidos si nosotros somos verdaderamente cristianos en el hogar, ¿no? Si la sujeción de la esposa no es solo un tema de predicación, si el liderazgo del esposo no es solo un tema de predicación, ¿no? Si la disciplina es una realidad, ¿habrá persuasión? Bueno,
El apóstol esperaba, según el versículo 6, que pronto, ¿no? Estando prontos para castigar toda desobediencia, dice el apóstol, todos los que se rebelan o los que quieran venir a invadir, cuando comiencen a obedecer correctamente las cosas, ¿no? Cuando vuestra obediencia sea perfecta. En segundo lugar, del versículo 7 al 11, el apóstol nos muestra aquí la verdadera autoridad espiritual en que consiste, ¿no? Los enemigos de Pablo en Corinto, asusados por los judaizantes, veían a Pablo como un líder frágil y débil. Así veían al apóstol Pablo. Dice ahí en 2 Corintios 10:10 que, porque la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. O sea, parece que no nada más la presencia de Pablo era débil, sino también su predicación. O sea, ya ve que hay personas que dicen, no, yo quiero un predicador que tenga una voz así, una buena voz, y se ponen a poner un montón de requisitos, ¿no? Que no están en la escritura, ¿no? Se requiere que el predicador tenga a Cristo en su corazón, se requiere que el predicador tenga a Cristo en su vida, que nos hable de algo que él ha vivido y de algo que él tiene en su alma. De otra manera, ¿cómo vas a poder persuadir a otros si la verdad no está en ti? Entonces, su liderazgo les parecía poca cosa. Para ellos Pablo era muy débil. Un relato de un libro apócrifo, está chistoso el nombre, se llama Los Hechos de Pablo y Tecla. Entonces, es un libro apócrifo que es la fuente de la imagen que tenemos de Pablo, la imagen fotográfica que tenemos de Pablo, ¿no? La fuente es este libro, Los Hechos de Pablo y Tecla, y juntamente con la tradición de la iglesia primitiva. La descripción de Pablo era como un individuo chaparrito, un individuo de baja estatura, robusto. Algunos ponen en las descripciones que Pablo mediría 1,30 en algunos casos y otros como 1,60. Yo prefiero irme como de 1,60, ya 1,30, 40 sería como medio, como un enanito, casi, casi, ¿no? Entonces, un individuo de baja estatura, medio gordito, cejijunto, de nariz aguileña y de piernas arqueadas. Nada más imagínenselo. Este, no lo debo decir, pero lo voy a decir casi en silencio. No estamos hablando del charrito Pemex, no, pero más o menos, ¿sí me explico? De los que alguna vez conocieron este personaje. Bueno, seguro que no lo hubieran escogido para un programa de televisión hoy en día, ¿verdad? Para ser un televangelista. No llenaba, no era guapo, no era alto, fornido, no era atractivo. Pues igualmente hasta pensaban que su prédica, como ya vimos en 10:10, sería menospreciable para sus enemigos ahí en la iglesia de Corinto. O sea, no podemos creer como una iglesia que él plantó después de algunos años, ni siquiera, no sé, 4 o 5 años, ya estaba en esta condición y ya estaba rechazando a Pablo y haciéndolo a un lado. No lo podemos creer, a menos que entendamos que la injerencia del diablo y la perversidad de la naturaleza humana lleven a eso, ¿no? Entonces, Pablo les recuerda en esta parte que tiene autoridad de parte de Dios. Nosotros recordamos todo el testimonio de Pablo. Es el testimonio más impresionante que yo he leído en mi vida. Un enemigo de Dios, combatiéndolo encarnizadamente, dispuesto a terminar con la iglesia y después tomado en el camino a Damasco, domesticado y transformado interiormente para la obediencia. Y después se convirtió en un león, pero en un león para predicar el evangelio. ¿Sí? He trabajado más que todos, soy un apóstol, soy un abortivo, soy el último, no soy como los demás, estoy chaparro, feo y todo lo que quieran, pero he trabajado más que todos y he predicado el evangelio en todas partes.
No encontramos que se nos diga aquí el fruto de Pedro, el fruto de Santiago, de las demás personas. No, no lo encontramos. ¿Dónde andaban? ¿Qué estaban haciendo? No se nos dice, ¿verdad? Entonces, Pablo le recuerda a los corintios que la autoridad que tenía era de parte de Dios. El apóstol fue mandado por Cristo mismo a predicar a los gentiles, ¿no? Así le dijo el Señor a Ananías, que Pablo le era un instrumento escogido para llevar el nombre de Cristo a los gentiles, a reyes y aún a Israel. Hechos 9:15, no estaba comisionado por Cristo. Entonces, él tenía su nombramiento directamente de Dios. Hermanos, estas cosas se traducen a nuestros días cuando nosotros vemos que se levanta un ministro en una iglesia. ¿Quién lo levanta? ¿Las porras de los hermanos? No, lo levanta Dios. Y normalmente la persona que es levantada no quiere. Y casi tiene que ser empujado para entrar en el ministerio, ¿verdad? Porque la mayoría de las personas no nos vemos con ninguna capacidad. Y es Dios el que levanta y establece los ministros. O sea, cuando nosotros, esta iglesia llegará a tener otro ministro, nosotros debemos de tener entendimiento porque Dios levantará a la persona, ¿verdad? No es en base a la carne, no es en base a la sabiduría humana, es que Dios te llame. O sea, si Dios no te llama, no te metas. Este es algo así, ¿no? O sea, por eso la historia del ministerio es así, más o menos, ¿no? O sea, en realidad cuando alguien te está llamando al ministerio, la persona no quiere, la persona se aleja, no pongan a otro, hay otros más versados, más entendidos, más capacitados, con más experiencia, con más preparación, y eres tú. No, yo me hago para un lado, hasta que Dios mismo te empuja. Entonces, si no es así su llamado, hermano, yo no le puedo decir, si usted está interesado más específicamente, le puedo platicar más acerca de esto. Pero el punto es, no es que, no, yo me debo vestir de tal manera para que los hermanos vean que yo voy a hacer. No, tu vestimenta no sirve. Otro día hablaremos más de ese punto. Los corintios estaban juzgando a Pablo juzgando su apariencia. Ellos hubieran preferido a un varón como probablemente se nos manifiesta como Apolo, ¿no? Con mayor presencia física, mejor capacidad oratoria. Dios le había constituido apóstol y le había enviado a ellos, a los gentiles. Tenía un testimonio contundente, pues siendo un enemigo acérrimo y perseguidor de los cristianos, el Señor lo puso en el ministerio. Esa era la autoridad apostólica que había recibido de Dios, un llamamiento, un nombramiento de parte de Dios. Como dice en 1 Corintios 15, 8 al 10, dice, soy el último de los apóstoles, como un abortivo, uno que vino fuera de su tiempo. Sí. Y aunque era menos que todos y era el último, dice, no soy como los grandes apóstoles que caminaron, porque seguramente de eso lo acusaban, ¿no? Ah, ¿tú estuviste caminando con Cristo como Pedro? No, entonces te quedas corto, ¿verdad? ¿Tú viste personalmente los milagros? No, te falta, ¿no? ¿Estuviste platicando con Juan? No, quedas corto, ¿no? No llena los requisitos. Y luego así chaparro y feo. ¿Sí me explico? No llenaba el cuadro, ¿no? Pero era llamado de Dios. El llamado de Dios siempre queda grabado en nuestras mentes algunos textos, ¿no? Que nos impresionan. El profeta Jeremías no quería ir, ¿no? Pero no lo pudo sufrir, hermanos. No lo pudo sufrir el llamado.
Sí, por más que se trató de escabullirse, de irse para un lado a otro, capítulo 20 de Jeremías, los primeros 5 versículos, nos dice, "Ah, no lo pude resistir, más fuerte fuiste que yo, me sedujiste y fui seducido". Entonces, así el llamado de Pablo, ¿no? Tenía un testimonio muy fuerte. Esa era la autoridad apostólica que había recibido. Un villano fue transformado en un apóstol, un perseguidor de la iglesia. Estamos hablando de norte a sur, ¿no? Un perseguidor de la iglesia convertido en un predicador de la iglesia. ¿Cómo puede haber un testimonio más fuerte, no? Fue cambiado de blanco a negro. ¿Cómo le hiciste para ser güero ahora? No, pues si te conocimos y eras negro, pues cambió de negro a güero, si lo quiere ver así, ¿no? Y dice el apóstol, ¿no?, que soy el más pequeño, he trabajado más que todos ellos, ¿no? En esta parte el apóstol se gloriaba, se jactaba. Como sabemos, esta autoridad apostólica incluía hacer juicios sumarios. ¿Qué es un juicio sumario? Un apóstol tenía la capacidad de hacer un juicio sumario, ¿no? Cuando Ananías y Zafira quisieron aparecer en la foto de los que daban todo y trataron de engañar, el apóstol Pedro ejerció un juicio sumario, ¿no? Y las personas murieron instantáneamente, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo más adelante? ¿Quieren conocer la autoridad que tengo y que soy verdaderamente un apóstol? Está hablando de esos juicios sumarios. Voy a ir y entonces va a ver la persona si tengo autoridad o no. Es terrible, ¿no? Que cualquier persona te diga eso, no importa, pero que te lo diga un apóstol era algo serio. Mas Pablo dice que tal autoridad no habría de usarla para destruir a los corintios, sino para edificarlos. En realidad, ellos obligaron al apóstol a gloriarse de estas cosas y a hablar de su autoridad. Él nunca llegaba hablando, ¿no? Nunca llegaba hablando, yo soy el apóstol Pablo y me van a hacer caso, ¿no? Llegaba predicando el evangelio, ¿verdad? Predicando el evangelio. Y así hacía su trabajo, ¿no? Su autoridad no había sido usada para amedrentarlos en su trabajo en Corinto, pero la está sacando a colación porque ellos estaban mal influidos por una persona. No se menciona el nombre, no se nos dice quién, pero era de esas personas de los judaizantes que andaban tratando de derrumbarlo. Por lo tanto, Pablo advierte que estando allá con ellos, usará de tal autoridad en frente de ellos con esa persona, ¿no? Para que se percaten que no solo es de palabras, sino verdaderamente tenía esa autoridad apostólica. Estos corintios habían conocido a Pablo en humildad y en mansedumbre, pero lo estaban malinterpretando como una debilidad de Pablo, ¿no? Estaban pensando, no, queremos a los grandes apóstoles que llegan así, con una caravana, formal. Y Pablo llegó nada más con el Evangelio a predicar. O sea, no llegó con ostentación, nada. Hermanos, ellos lo interpretaban como debilidad, ¿no? Lo interpretaron así. Y hay que señalarlo, hermanos, el liderazgo de Cristo no fue autoritario. Cristo no llegó con un liderazgo autoritario. ¿Cómo llegó? Fue un liderazgo de servicio, con mansedumbre, con amor, con la instrucción y el ejemplo. Ese es el ministerio de los creyentes y del ministro, ¿no? De todos los creyentes. El liderazgo de Cristo no fue autoritario. Todas las personas hemos escuchado tantas historias de pastores que se enseñorean, ¿no? Pastores que muerden, pastores que esquilan a las ovejas. Muchas historias no las vamos a repetir aquí, ¿verdad? Algunos de ustedes las han escuchado. ¿Cómo se enseñorea, no? Hemos escuchado, ¿no? Imagínense una iglesia. Hemos vivido personalmente esa experiencia. Una iglesia
sin fondo, ¿no? Entonces el pastor está de viaje y le habla al tesorero, dice, mándame 10,000 pesos. ¿Perdón? Está vacía la caja. A ver cómo le haces. Tú eres el tesorero, a ver cómo le haces. Hermanos, eso sería un qué? Un enseñoreamiento. Si quieres dinero y hay dinero, pues te lo damos. Si no hay dinero, ¿de dónde va a sacar? Cada persona le va a dar. No, hermanos, es algo increíble, pero eso fue real. El liderazgo de Cristo no fue autoritario, sino fue de instrucción y ejemplo. Fue un liderazgo de amor y humildad. Cristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, ¿no? La postura de los hermanos de Corinto no era sensata. Habían malentendido el amor y la humillación de Pablo. Malentendieron su postura, ¿no? Al final lo vamos a ver en los capítulos siguientes, hasta les pide perdón, dice, Pablo dice, llegué aquí humillado, pobre, ¿sí? Y algo que tengo de qué gloriarme, no les he pedido nada a ustedes, Corintios, nunca me han suplido nada. ¡Qué terrible, ¿no? Que les dijera eso, pero lo forzaron, lo empujaron, ¿no? A tal grado que tuvo que decirles eso, ¿no? Pablo recibió, como sabemos, un llamado y trabajaba con sus ojos puestos en el cumplimiento de la encomienda. ¿Cuál era la encomienda? Ir y predicar a los gentiles. Entonces todo el mundo gentil estaba abierto delante de sus ojos. Hay un pasaje donde el apóstol Pablo aquí en Corintios, el apóstol Pablo les da a entender que prácticamente él no fue más allá porque se tuvo que regresar a arreglar los problemas de Corinto. O sea, la condición de la iglesia, la rebeldía que ellos estaban mostrando, impidió que Pablo fuera a otros lados, ¿no? En este caso, ya ven, nos dice que quería ir a España. Bueno, cada uno de nosotros, hermanos, ha de ser llamado por el Señor y sentir la carga respecto a su servicio al Señor. No hay personas que no sirvan para nada. Todos los creyentes somos llamados a servir en el reino, en la causa del reino. Y cada uno ha de sentir la carga. Es decir, no hay personas o no ha de haber personas en la iglesia que no tengan carga. O sea, ¿cuál es la? Siento carga, hermano, siento carga por eso. Hermano, qué bueno, pues póngase a hacerlo. Hermano, siento carga por esto. Hermano, no nada más sienta la carga, actívese. O creen que Dios nos va a hablar. Dame tu teléfono, no, y te aviso cuál es el ministerio que tienes. No, hermanos, es la carga del evangelio, la carga del servicio, la carga del amor cristiano. Si usted siente esa carga, no pregunte, póngase a trabajar en la carga que Dios ha puesto sobre sus espaldas. ¿Me explico? Hay algunos que piensan que Dios les va a hablar por teléfono. Sí, soy yo de acá, del más allá. Te estoy hablando para decirte que tú vas a ser el diácono. ¿Me explico? No, hermano, no es así. El diácono sobresale, ¿no? Así como sobresalía Saúl, no estoy recordando más, que salía de los hombros para arriba a todos los demás israelitas, ¿no? El diácono sobresale en su servicio, por lo tanto, cuando la iglesia tiene que escoger diáconos, no duda y ya sabe quién va a escoger. No, yo no hago nada porque yo no tengo nombramiento. Yo no hago nada porque a mí no me han dicho. No, hermanos, nos llevamos sorpresa, ¿no? Porque hay personas que piensan que probablemente a lo mejor por su personalidad, algún otro pensará que por su antigüedad, ¿sí? O por su posición le van a escoger como diácono. No, los diáconos se escogen así, los pastores se escogen así. Dios levanta, da dones y levanta a las personas y la iglesia los reconoce. Si tú estás esperando trabajar hasta que recibas el nombramiento, pues te vas a quedar allí. ¿Me explico?
Pablo recibió su llamado y trabajaba con sus ojos puestos en cumplimentar la encomienda que Dios le dio. Y cada uno de nosotros ha de ser llamado por el Señor, sentir la carga respecto a su servicio y desarrollarlo. Por supuesto, podemos guiar y orientar, pero es Dios quien llama y quien da los ministerios. En tercer y último lugar, ¿cómo valoramos o cómo evaluamos un ministerio, el ministerio de alguien? En este caso de Pablo, versículo 12 al 18. Pablo habla aquí en forma un tanto sarcástica, no es un semisarcasmo la forma como Pablo habla aquí, diciéndonos que no se atreve a medirse como lo hacían sus enemigos, ¿no? Sus enemigos eran muy chistosos, así lo veo yo, ¿no? Este versículo donde dice, ellos hablan de sí mismos, comparándose consigo mismos y terminan alabándose a sí mismos, o sea, todo está, son súper recontra ególatras, ¿no? ¿Sí? Qué bien me veo, ¿verdad? A ver, espejito, ¿quién es el más guapo, no? Entonces, ¿quién es el que mejor habla, el que mejor predica? No, pues tú eres tú. Ah, sí, yo sí lo pensaba, ¿verdad? Entonces, uno ve esto y así, ¿no? Los que estaban acusando a Pablo se decían de ellos mismos ser mejores que Pablo. Se decían de ellos mismos predicar mejor que Pablo y probablemente estaban más guapos que Pablo, ¿no? Entonces decían, nosotros somos más guapos, hablamos mejor, tenemos mejor oratoria y no hay duda, somos nosotros. ¿Me explico? Entonces, este, así como los que luego salen de boxeadores, ¿no? Yo soy el campeón, soy el mejor, no hay otro como yo, soy único. Hasta que pelea con uno de la calle y point, lo noquean ahí. Entonces, esto no es juicioso, no es correcto. Sabemos de antemano que si tenemos un don, o sea, no es juicioso jactarse, envanecerse, porque si tenemos un don, hermanos, lo hemos recibido de Dios. ¿Sí? No es Primera de Corintios 4:7, ¿no? ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Tienes la vida por ti mismo? ¿No? ¿Te sostuviste por ti mismo? ¿Hiciste tu carrera por ti mismo? ¿Tú pagaste tu ropa, pagaste tus estudios? Cuando hablamos con nuestros hijos pequeños de eso, ¿no? Como que se remueven así en el asiento, ¿no? Y son buenos para estirar la mano, ¿no? Así, póngase a trabajar, póngase a esforzarse, haga esto, ¿no? Enseñar, no hagas que tu hijo trabaje. Entonces, ¿dónde va a aprender a trabajar? Ahí está el papá. ¿Qué pasó? ¿Qué estás haciendo? Estoy boleando los zapatos. ¿Por qué? Es que mañana tenemos presentación ahí. Vamos a hacer el acto de la bandera, ¿no? De honores a la bandera. Y el papá o la mamá boleando los zapatos. No, tráigale la caja y póngale que bolee sus zapatos. ¿Sí? Si es preciso que lave su ropa. Enséñelo a planchar. ¿Sí? Hay personas que nunca han planchado en su vida. No quiero que levanten la mano, no sea preciso. O no han lavado nunca su ropa. ¿Será posible? No. Andan buscando un martillo para arreglar un alambre. No, el martillo sirve para... Es al contrario, ¿no? A veces hemos visto personas que agarran un desarmador y le están pegando. No sé, te va a rebotar en la cara, ¿no? Hay que enseñar. Entonces, todo lo que tenemos son dones de Dios. Eres guapo, eres chaparro, eres gordo, eres alto, eres chino, no tienes pelo, ves muy bien de aquí hasta aquella mosca que está hasta allá, o traes unos de fondo de botella. Bueno, es don de Dios. Iba a decir cómprese unos lentes de contacto, pero eso ya es para no traer. Este, es don de Dios, hermano. Eres muy hábil para jugar fútbol, para jugar básquetbol, para los deportes. Son dones de Dios. Todos esos dones no tenemos por qué jactarnos. ¿Por qué?
porque nos han sido dados de parte de Dios. Entonces, todo lo hemos recibido, por tanto, ninguno de nosotros habría de jactarse de lo que ha recibido gratuitamente, mucho menos autocalificarse con puro 10, ¿no? Como estaban haciendo estos hombres, ¿no? Nosotros 10 en todo, y Pablo no sirve y además está muy feo para un lado, ¿no? Sus enemigos se habían convertido en jueces, se calificaban a sí mismos con puro 10 y habían reprobado a Pablo. Vamos a apurarnos para terminar el versículo 13 y 14 por la experiencia de esta. Ahí estoy en 2 Corintios 10, por favor, versículo 13 y 14. Pero nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros, porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo, ¿no? El apóstol Pablo dice que uno no puede o no debe gloriarse más que conforme a la medida que Dios le concedió a uno. Pablo se gloriaba en su ministerio. Era un villano y Dios lo puso en el ministerio. Dios le había dado la capacidad, el poder para predicar y le había conducido a Corinto. Y Dios dio fruto ahí en la predicación y se fundó la iglesia. Es algo que Pablo, que recibió de parte de Dios. Dios le había dado la iglesia a Pablo, ¿no? Y como parte de su llamado a los gentiles. Y ahora llegaban otros para enseñorearse, ¿no? Sobre algo ya trabajado. No se estaba extralimitando en autoridad sobre ellos. Él fue quien llegó primero a evangelizarles y a enseñarles. Entonces, lógicamente, versículo 15 y 16, los judaizantes eran intrusos. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. ¿Cuál era la regla? Dios nos ha dado dones, nos ha dado capacidades, nos ha dado ministerios. En eso debemos de trabajar y en eso podríamos en cierta medida gloriarnos, ¿no? Dios me puso aquí, es trabajo en eso porque Dios me puso, Dios me dio ese don. Entonces, anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de nosotros sin entrar en la obra de otro para no gloriarnos en lo que ya estaba preparado, que es lo que estaban haciendo estos enemigos de Pablo, ¿no? Querían entrar en una obra donde Pablo había sido el fundador. Era algo ajeno para ellos. Se estaban gloriando en algo donde no habían trabajado, ¿no? A veces decimos, de repente todos llegamos aquí y ya estaba muy arreglado el local del templo, muy pintadito. Sí, qué bien está nuestro templo, ¿verdad? Qué bien. Pero nos enteramos que hubo personas que vinieron, nos enteramos que hubo hermanos que vinieron a hacer ese trabajo, le dimos gracias a Dios por ello. No nada más, oye, qué bien, ya está todo arreglado, sí, o sea, nos estaríamos gloriando en algo donde no trabajamos, ¿verdad? Le damos gracias a Dios por el esfuerzo, el trabajo, la responsabilidad de los hermanos que estuvieron aquí. Más unos que otros, Dios reconoce los esfuerzos, hermanos. No se preocupe. Entonces, Pablo tenía la expectativa que los propios corintios se percatarían de su error en permitir a tales intrusos una vez que crecieran, ¿no? Hermanos, esa es la esperanza de los padres, ¿no? Con nuestros hijos. Están chiquitos y queremos hacer todo por ellos. Sí. Nos encargaron una maqueta, no me digas, te encargaron una maqueta, no, no, nos encargaron, y ahí está la mamá y el papá y hasta, ¿sí? Entonces, hasta que llega un momento en que, ¿cuál nos encargaron? Pues, a lo mejor la va a llevar no tan perfecta como cuando decimos las tareas, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Llegas tú ahí
con tu casita, con lo que hayas hecho, y luego llega uno acá con una de un arquitecto, ¿no? Y ay, te ve así, ¿no? O sea, pues es obvio que esa casita, esa maqueta no la hizo el que le encargaron la tarea, no la hizo su papá o su mamá. Lo más seguro es que su mamá. Entonces, entonces, no nos jactemos, no todo lo hemos recibido, ¿no? Este, Así Pablo pensaba de los corintios, cuando sean grandes, cuando crezcan, ellos harán bien las maquetas, ¿verdad? Y de este modo Pablo podría ir con tranquilidad a trabajar en otros lugares, cuidando de no entrar en el territorio de otros para no gloriarse en aquello que él no había trabajado. Entonces, terminamos, hermanos, en versículos 17 y 18. Si vamos a gloriarnos en algo que sea en el Señor. Pero el texto contundente es 1 Corintios 4:7. ¿Qué tenemos que no hayamos recibido? Yo sé que hemos recibido dones y que si Dios reparte y le diera una moneda a cada uno y luego dijera, trabaja con esa moneda, uno luego se la gastaría, otro la ahorraría, otro echaría un volado con otro y juntaría y así nos iríamos, ¿no? Unos acabarían sin moneda y otros acabarían trabajando y haciendo mil cosas, ¿no? En realidad así es la vida. Y Dios nos va a pedir cuentas a cada uno de nosotros, ¿no? Como cristianos es lo mismo. No es sensato gloriarnos por algo que Dios nos ha dado o ha hecho con nosotros. Toda la obra que realizamos es del Señor. ¿Cómo vamos a gloriarnos de nuestra salvación si fue el Señor quien nos salvó? ¿Cómo vamos a gloriarnos en el Señor si el Señor trae a otros a la iglesia, si es el Señor el que los trae? Como ya mencionamos, ¿qué tenemos que no hayamos recibido? ¿Por qué pues nos gloriamos? Vale más que esperemos que el Señor nos dé el reconocimiento que hayamos de tener. Quizás aquí en la tierra no lo recibamos. O sea, como padres con los hijos, o sea, muchas veces los papás esperan que los hijos les retribuyan y los hijos nunca se acuerdan de los papás, ¿verdad? Algunos. Pero el punto es aquí. Supongamos que nadie se acordó de ti. Supongamos que nadie se acordó de nosotros. No te preocupes. Tu esfuerzo será recompensado. Hay alguien que está viendo. Hay alguien que ve. Ya ven las empresas, ¿no? Llega alguien con un plan, es un muchachillo que va entrando y se lo da al jefe para examinar y luego en la junta el jefe lo saca y dice, aquí tenemos este plan, oye, es excelente, te vamos a recompensar por un aumento y en lugar de decir que es del otro, se queda con su aumento, ¿verdad? Con su aumento falso. Eso ha sucedido siempre. Dios mira las cosas. Tenemos ese gran consuelo, hermano. Aquí nada perderemos. Todo lo que nos esforcemos será recompensado con creces, porque es para la gloria de Dios. Ese ha de ser el motivo, ¿no? Entonces no debemos autoexaltarnos antes de tiempo. Es nuestro mayor privilegio ser creyentes y además es un privilegio adicional poder servir a nuestros hermanos y a nuestro prójimo con el Evangelio. Es los privilegios que tenemos. Es un privilegio adicional, entonces, poder servir a los demás. Más bien, entonces debemos autoexaminarnos y procurar servir lo mejor posible, porque en realidad es a Dios a quien servimos. Hermanos, por favor, no alaben a otros hermanos, no alaben a sus ministros. Les hacemos daño cuando hacemos esto. Es mejor que oremos por ellos y así sostengamos a los hermanos y al ministro. ¿Sí? Todos en realidad somos colaboradores, eso es lo que somos, nada más. Todos somos iguales, colaboradores. Esperemos a la entrega de premios por el Señor y por favor, no nos autoproclamemos y no nos
autonominemos para la entrega de Óscares, ¿verdad? Eso se nota, se ve cuando alguien está haciendo eso, ¿no? Entonces, bueno, ya recibió su recompensa aquí, ¿no? Es mejor trabajar como en silencio. Para Dios, Dios nos compensará. Nadie se dio cuenta, qué bueno. Nadie se dio cuenta que yo soy el que traigo la. Solamente vieron los títeres, pero no vieron la. ¿Verdad? Mejor. Creyeron que fuera marioneta. Mejor que sea así. Ya en el día del Señor recibiremos la recompensa que ameriten nuestros esfuerzos. Terminamos con comentarios. Primer lugar, hermanos, no caen bien los autoexaltados, ¿no? Eso ya lo saben. Cualquier persona que se pasea así como no cae bien. A nadie le cae bien, ¿no? Los que se sienten muy. Por lo tanto, si no nos cae bien, entonces no seamos autoritarios, no seamos muy. Si nos cae mal verlo en otros, no lo hagamos nosotros. No seamos así. No seamos así, porque a veces somos así. A lo mejor en el templo, hermano, y en la casa, aquí yo soy el rey, yo mando, muevan eso. Así cuando yo mueva el dedo, ustedes se mueven todos juntos al mismo tiempo. ¡Ay, no te moviste tú! Entonces, estamos ejerciendo una autoridad de una mala manera. No le caemos bien ahí a la familia. No seamos autoritarios. Como líderes en el hogar, en el trabajo, en la iglesia, hermanos, no seamos autoritarios, sino mansos y humildes como nuestro Salvador. Algo de, no, si fuera así se me van a subir encima. Corre el riesgo. En segundo lugar, no olvidemos que no es el elogio de los hermanos la meta de ningún creyente, sino la búsqueda de la alabanza y la gloria de Dios a quien pertenecemos y a quien servimos. No buscamos la alabanza de los hombres. Dios nos dará nuestra recompensa. En tercer lugar, lógicamente, andan fuera del radar los pastores y hermanos autoritarios que se enseñorean y maltratan las ovejas, ¿no? Porque hay unos que llegan a las iglesias y quieren mandar allá a todos. ¿Sí me explico? Cuidado, hermanos, estás fuera del radar. Recordemos que solo somos ¿qué? Colaboradores. En cuarto lugar, amor, servicio y humildad son el verdadero ejemplo de la hermandad y el liderazgo. Amor, servicio y humildad. Qué gran ejemplo de amor y humildad y servicio dio el apóstol Pablo, ¿no? Aquí lo estamos viendo. Pero no más sublime que la obediencia de amor de nuestro Salvador, Cristo Jesús, ¿no? Pero están en la misma línea, ¿no? Van paralelos. Pablo abajo, nuestro Señor, como máximo ejemplo, ¿no? Nos han dejado sus pisadas para que las sigamos. En quinto lugar, mientras en el mundo se asume que es necesario un liderazgo autoritario para que las cosas funcionen, en la esfera del cristianismo se espera un liderazgo y un servicio de entrega y amor voluntarios. Los creyentes estamos en servicio cristiano. Esto lo digo porque algunos están pensando que es una competencia. A veces hay hermanos que compiten con otros y dicen, no, yo voy a competir con este, ya hice esto, ahora yo voy a hacer esto. No compita, no es competencia. En sexto lugar, finalmente, puesto que nuestro Señor es dueño, soberano y rey en su creación, cada ser humano le debemos sumisión y obediencia. La vida libre y autónoma de su señorío es la condición de rebeldía de los hombres desde la caída de Adán. Muchos dicen, bueno, pero ¿por qué me tengo que inclinar a Dios si yo pienso de otra manera? Bueno, lo estamos diciendo. La vida libre y autónoma del señorío de Cristo es la condición de rebeldía de los hombres desde la caída.
O sea, no es que tú seas libre, esa es la condición, la consecuencia que nos dejó la caída. Por eso quieres ser libre, por eso quieres ser autónomo, te sientes como si fueras Dios, fue lo que el diablo dijo, ¿no? Seréis como dioses. Nadie te mandará, tú tienes derecho a hacer con tu vida lo que quieras. ¿No es esto lo que oímos en nuestro mundo, en los jóvenes? Oh, yo voy a hacer lo que quiera, yo quiero hacer esto, voy a hacer aquello. Por lo tanto, ¿no? El arrepentimiento y la fe en Cristo implican un regreso al redil y la obediencia como ciudadanos del reino, ¿no? Si naciste como rebelde, entonces el arrepentimiento y la fe implica un regreso a la obediencia y a la sumisión del Rey, nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto, cuando regresamos a la sumisión y la obediencia del reino, no es bajo nuestras condiciones. Imagínense, ¿no? Que voy a llegar, me someto al reino, pero voy a llegar a tu casa y voy a hacer esto y lo otro y me tienes que hacer así y así y así, quiero la comida de esta manera. No vamos a imponer condiciones, ¿no? Cuando venimos a someternos al reinado de Cristo, a sus condiciones, no a las nuestras. Entonces, nos sometemos completamente a Cristo y su gobierno. Aunque el hombre natural no lo ve así, en realidad cada ser humano apartado de Dios y de su reino es un rebelde y un prófugo de la justicia, ¿verdad? Está en un reino que le pertenece a Dios, en una creación que Dios hizo. Ha recibido la vida para glorificar a Dios y no lo hace. Entonces se está portando como un rebelde, es un rebelde y prófugo de la justicia. Su vida libre del yugo de Cristo le convierte en un delincuente espiritual. Todo el que no se ha sometido a Cristo es un delincuente espiritual. Su vida libre solo acumula delitos y una mayor condenación. Esa es la vida real de una persona de este mundo. Así, el Evangelio es un llamado a que te entregues, que te acojas a la gracia y la misericordia del Rey. Vuélvete a Cristo. No esperes hasta ser detenido en la frontera de la vida. Ya ven que siempre decimos, agarraron a tal político en la frontera con quién sabe quién, ¿no? ¿Sí? Ahí medito lo agarraron. ¿Sí? No esperes a que te detengan en la frontera de la vida sin traer tu pasaporte, ¿no? Sin estar amparado. Si sales de la frontera de esta vida sin estar amparado en Cristo, te espera condenación eterna, ¿no? Por tu vida licenciosa, ¿no? ¿Cuántos años viviste? ¿60, 50, 80? Apartado de Dios, separado de Dios, sin adorarle, sin reconocerle. Eres un delincuente. Sí. Y entre más pronto lo entiendas, se doblarán tus rodillas para suplicar por perdón, por salvación y por reconciliación. ¿Sí? Como hemos ilustrado muchas veces la salvación. ¿Sí? Me quito mi corona de Burger King y me someto delante de Dios. Aquí estoy. Hágase conmigo lo que sea tu voluntad, ¿no? Pero si queremos seguir nosotros gobernando y mandando, voy a adorarte cuando pueda. Voy a servirte cuando me dé tiempo, ¿no? Acabamos de pasar capítulo 8 y 9 muy recientes. Voy a ofrendar cuando haya. Sigue siendo rebelde, ¿no? Disfrazado. Oremos, hermanos. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias por tu palabra, te damos las gracias por tu amor hacia esta tu iglesia. Te rogamos que nos sigas ayudando, Señor, guiándonos por el consejo de tu verdad, ayudándonos, Señor, empoderándonos con tu Espíritu Santo para la obediencia que es agradable delante de tus ojos. Ayúdanos a levantar nuestros ojos más alto de lo que es esta vida, Señor. Ayúdanos a darnos cuenta que estamos siempre delante de ti y que todo lo que hacemos es para tu honor y tu gloria, Señor. Cuando nos rebelamos estamos actuando pésimamente en tu presencia. Te rogamos, Padre, que nos ayudes a ser buenos padres, buenos hijos, buenas madres, buenas hijas,
buenos esposos y esposas, buenos hermanos en Cristo. Ayúdanos, Padre, para vivir nuestro cristianismo en una forma agradable delante de tus ojos. Te bendecimos por tu palabra, por tu señorío sobre nosotros, por tu dirección. Estaríamos perdidos y condenados si no hubiera sido tu llamado en nuestras vidas, Señor. Te agradecemos una vez más por la salvación, por lo que tú haces en tu iglesia. Te bendecimos, Padre. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.